Bueno, quiero pedirles que abran su Biblia en el último capítulo de Mateo, capítulo 28, Mateo 28, versículo 16 al 20. Estamos en este mes, hermanos, orando, preparándonos, queriendo oír la voz de Dios, de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, la dirección, hermanos, que nuestras vidas necesitan para hacer lo que Dios quiere que hagamos. A mí me impacta mucho la actitud de Saulo. En aquel momento no era el gran apóstol Pablo que hoy conocemos, sino en aquel momento era Saulo de Tarso, un hombre muy importante dentro de su tiempo, un judío de raíz, religioso de primera, famoso, inteligente. ¿Cuántas virtudes o cualidades, diríamos, tenía Saulo de Tarso dentro del judaísmo de aquel tiempo? Pero él se dio cuenta que el camino que estaba siguiendo era un camino equivocado. Gracias a la iluminación del evangelio que vino a su corazón, que vino a su vida, se dio cuenta que el camino por el cual él transitaba y la dirección sobre todo que él llevaba estaba completamente errada. Y ese día, cuando él tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo, dice, una de las preguntas que le hizo Saulo al Señor después de ese encuentro con él, le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y a partir de ese momento, definitivamente Pablo, una de las cosas que siempre vemos en las cartas apostólicas, es su anhelo, su deseo de hacer la voluntad de Dios, de ir en la dirección correcta, en la dirección, hermanos, de la voluntad de Dios. Y creo que cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos también tener el mismo anhelo en nuestro corazón, de no existir simplemente por existir, de no ir a la iglesia porque es día domingo o porque ya es parte de una costumbre, sino, hermanos, que en nuestro corazón haya un deseo, y más que un deseo, haya una determinación, y esa determinación sea hacer lo que Dios quiere que hagamos. Con esa obediencia en el corazón de un hombre recién convertido, porque no estamos hablando de un hombre que determinó esto después de tener 5, 10, 15 o 20 años de ser cristiano, sino prácticamente momentos después de su conversión. Él hizo esta determinación: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Y eso debe ser también lo que debe de morar en nuestro corazón. Y lo que este día, hermanos, quiero compartir con ustedes está relacionado precisamente con lo que debemos hacer como iglesia y nuestra disponibilidad de obedecer lo que Dios quiere que hagamos. Por eso le hemos llamado a este mensaje: obedeciendo la gran comisión. Obedeciendo la gran comisión. Y dice la Escritura: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había, noten ahí la palabra, ordenado, o sea, les había mandado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Quiero, hermanos, que veamos en esta porción de la Escritura que hemos leído 5 claves que están aquí en esta porción de la Escritura, que nos impulsarán, nos ayudarán para que nosotros obedezcamos la voluntad de Dios en lo que se refiere a la misión que tenemos como cristianos en la tierra, de llevar la palabra, de predicar el evangelio, de dar a conocer las verdades del reino de Dios, hermanos, en las naciones. En primer lugar, debemos tener una actitud de obediencia. El versículo 16 que hemos leído, la última parte, dice: al monte donde Jesús les había, y está esa palabra ordenado, que implica una orden. Esta palabra nos recuerda, hermanos, cuál es la actitud de un soldado que entra al ejército de una nación, por ejemplo aquí o en cualquier otra parte del mundo. Una de las características de una persona que entra a la milicia es precisamente la disciplina. Y la disciplina también está ligada a la obediencia. Un soldado no discute con el que tiene pues autoridad sobre él, sino que un soldado simplemente obedece órdenes. No puede discutirlas. No puede tratar de persuadir a aquel que le da la orden para tratar de discutir si está correcta la orden o no está correcta. Sino que la formación del carácter de un soldado, hermanos, conlleva el hecho de la disciplina y disciplinado en la obediencia. Toda orden se obedece. Entonces los discípulos, dice la palabra, que cuando oyeron a Jesús después que Él resucitó de entre los muertos y les dijo que fueran al lugar donde Él se encontraría con ellos, dice la palabra que atendieron a la orden del Señor para estar en el lugar donde Jesús les había dicho que estuvieran. Y hermanos, la iglesia tenemos que aprender a ser obedientes. Usted y yo tenemos que aprender a obedecer. 0 excusas para con Dios. Lo que Dios diga, eso voy a hacer. No debe de haber ningún alegato, no debe de haber ninguna excusa de parte de nosotros de decir: Señor, estoy enfermo, estoy ocupado, me duele, no me duele, no quiero. Sino que, hermanos, nuestro carácter como cristianos debe estar marcado por la obediencia al Señor, aunque eso implique definitivamente, hermanos, sacrificio, implique un sobreesfuerzo de parte nuestro, pero la obediencia a Dios no debe de ser discutida, no debe de ser discutible. Un hijo de Dios, un cristiano nacido de nuevo, que desea, hermanos, que Cristo sea magnificado en su vida, tiene que aprender a someterse a Dios en obediencia. ¿Sabe que se dice, según lo que dice el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, quiero que vaya conmigo, hermanos, para que usted se dé cuenta qué importante es la obediencia, porque según esta carta del apóstol Pablo en el capítulo 15, fueron muchos los que oyeron la orden del Señor de que se fueran al monte donde Él se iba a revelar a ellos antes de su partida. Pero no todos obedecieron. Dice versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Esta palabra duerme no significa que fueron a una siesta, sino que significa que ya habían partido a la presencia de Dios.
Pero dice que más de 500 personas, el Señor les dio el mandato de que estuvieran en el lugar donde Cristo, hermanos, quería darles una palabra, darles una comisión para que ellos cambiaran el mundo entero a través de la predicación de la palabra de Dios. Probablemente de estos 500, hermanos, algunos se quedaron por ahí y no obedecieron, pero los que obedecieron la palabra, hermanos, con ellos cuenta Dios para hacer su obra. ¿Sabe? Dios no cuenta con las personas que no son obedientes, pero Dios sí cuenta con aquellas personas que son obedientes, no importa que no sean, hermanos, las multitudes. Puede ser un remanente, puede ser una persona, puede ser un grupo pequeño, pero si hay obediencia, hermanos, en ese corazón, Dios lo va a usar para cambiar su familia, Dios lo va a usar para cambiar su pueblo, su comunidad, Dios lo va a usar para cambiar la nación, Dios nos va a usar para cambiar el mundo. Porque ahí donde hay obediencia, hermanos, la obediencia le agrada a Dios. Y así como en el tiempo de Gedeón, que el Señor solamente necesitó 300 soldados obedientes y valientes y dispuestos para hacer la obra de Dios, hermanos, y con esos 300 hombres dispuestos y obedientes, Israel tuvo una tremenda victoria contra sus enemigos. Entonces la obediencia es el primer punto, hermanos, importante para que nosotros podamos cumplir en el hacer la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos obedientes. Digámosle al Señor, hermanos, en nuestras oraciones: Señor, ayúdame a oír tu voluntad, a entender tu voluntad, a saber, a discernir tu voluntad. Y ahí quiero estar, Señor, haciendo tu voluntad. Porque, amados hermanos, no hay un lugar más seguro, no hay un lugar más productivo espiritualmente y en todas las áreas de nuestra vida que estar en la voluntad de Dios, ¿verdad? Uno puede estar donde uno quisiera, hermano, pero ahí donde su corazón, su sentimiento, su apetito humano quisiera que usted estuviera, a lo mejor ese lugar es un lugar de muerte, es un lugar de destrucción, es un lugar donde usted no puede gozar, disfrutar la bendición de Dios. Pero ahí donde es la voluntad de Dios, ahí quiero estar. No quiero estar en otro lugar, sino haciendo la voluntad de Dios. En segundo lugar, en el versículo 17, debemos de tomar una postura, una actitud, hermanos, de adoración y no dudar de Cristo. Dice la palabra que cuando le vieron, le adoraron. La palabra adoración, hermanos, significa exaltar a Dios, significa reconocer lo que Dios es, poner en alto el nombre de Dios. Cuando usted adora, y obviamente la adoración no solamente está limitada a los cantos que nosotros entonamos como cristianos en la iglesia o en casa, donde sea, sino que la adoración es una actitud del corazón. Cuando usted pone en alto a Dios en su vida, cuando usted lo pone a Dios en primer lugar, cuando usted, hermanos, antepone sus deseos por los deseos de Dios, usted lo que está haciendo es adorar al Señor porque lo está poniendo en primer lugar. Recuerda lo que la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esa debe ser siempre, hermanos, la actitud del corazón de un cristiano, de poner a Cristo en primer lugar. Jesús dijo que aquel que busca el reino de Dios primeramente y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Es decir, Dios va a bendecir, hermanos, el corazón de aquel hijo, de aquella hija que sabe poner en alto a Cristo en todo lo que piensa, en todo lo que siente, en todo lo que decide, en todo lo que hace. Hermanos, cuando Cristo es exaltado y puesto en primer lugar, es ahí, hermanos, la actitud de adoración que todo cristiano debe de tener. Es que no hay nada más importante que el Señor, hermano. No hay nada más importante que hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos.
No hay nada más importante que el reino. Usted estará pensando en este momento, pero mire, yo tengo que comer, yo tengo que trabajar, yo tengo una familia, yo tengo que atender. Y todo eso, hermanos, es lícito, necesario, pero cada una de estas cosas, hermanos, que Dios nos permite hacer en el mundo, tienen su lugar. Pero el primer lugar lo tiene Dios. Por eso es que Dios en la palabra, cuando se revela a Israel allá en el Antiguo Testamento, hermanos, en la revelación de la ley, en el capítulo 20 del libro de Éxodo, Dios le da a Moisés para todo el pueblo los mandamientos, las leyes, que no están limitadas a los 10 mandamientos que nosotros generalmente conocemos. No, si es una serie de leyes que se desprenden, hermanos, de la palabra de Dios, que serían muchas mencionarlas acá. Pero aquí en Éxodo capítulo 20, fíjese el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego vienen otros que están relacionados precisamente con el primer mandamiento: no te harás imagen, no las honrarás. Todos estos mandamientos de Dios, que son los primeros que Dios le da a Israel, ¿cuál era la intención de Dios? Hermanos, que Israel tomara en primer lugar a Dios en su vida y que no compartiera, hermanos, la gloria de Dios, que es merecedor únicamente de la gloria, del honor y de la honra, hermanos, con ninguna persona, con ningún Dios inventado por el corazón o por la mente del hombre. De ahí la importancia de estos mandamientos en los cuales Dios le enseña a Israel, hermanos, que él debe de ser el primer lugar. Usted está casado, su esposa o su cónyuge no es la persona más importante para su vida. La persona más importante antes de su esposa, de su esposo, de sus hijos o de sus padres es Dios. Él es el que debe de ocupar, hermano, el primer lugar en nuestro corazón. Y aquí hay una clave para los esposos que están acá. Mire, cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios en nuestra vida, vamos a saber amar a nuestra esposa como debe de ser. La esposa va a saber amar, a valorar, a respetar a su esposo como debe de ser. ¿Por qué? Porque Dios está puesto en su corazón como la persona más importante. Así que, hermanos, cuando lo vieron, dice, lo adoraron. Nunca dudemos, porque aquí habla de algunos. Dice que algunos dudaban: ¿será el Señor o no? ¿Vamos a obedecer a Dios o no? ¿Vamos a honrar a Dios o no? O depende de cuáles sean las circunstancias, cuál sea la conveniencia, si me conviene o no me conviene. Hermanos, todo el tiempo nos tiene que convenir honrar a Dios. Todo el tiempo, no importa cuáles sean las circunstancias en las que usted se encuentre. Hermanos, siempre debemos de darle a Dios la honra que a Él le merece. Nunca, hermanos, dudar del poder de Dios sobre nuestra vida. Nunca dudar de la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Nunca dudar, hermanos, de su poder sobre nuestra vida, porque Dios es, dice la palabra, inmutable. ¿Sabe? La palabra inmutable significa que no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy, y seguirá siendo el mismo por siempre. Entonces, debemos, hermanos, de primero tomar una actitud de obediencia para poder cumplir el mandato de Dios. Segundo, poner a Cristo siempre en primer lugar, una postura de adoración y nunca dudar de Él, para que nosotros podamos impulsar su voluntad en la tierra. Número 3, el versículo 18. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Debemos de reconocer, hermanos, el poder y la autoridad que hay en aquel que nos llamó y que nos envió. No hay poder que supere, hermanos, el poder de Dios. A veces creemos que Satanás como que mide la fuerza con Jesús. No, hermano. Lo que pasa hoy en día es de que el propósito de Dios, el plan de Dios, se está desarrollando y el diablo tiene cierta permisividad de Dios
para poder actuar como actúa. Cuando vemos la destrucción en el mundo, creemos que el diablo es el que tiene el control del mundo, pero no, hermano. Lo que pasa es que Dios le ha dado un tiempo para que el diablo actúe en la tierra por los propósitos y planes que Dios tiene para la humanidad. Pero no quiere decir, hermanos, que el alto grado de destrucción que hay en el mundo signifique que el diablo tiene el control, hermanos, y el dominio de las naciones. El dominio de las naciones lo tiene Dios. El control de todas las cosas, hermanos, nunca ha salido del gobierno y del control divino. Él siempre tiene la razón, Él siempre tiene el poder, hermanos, pero en su plan divino, hermanos, Dios ha permitido que el diablo tenga cierta autoridad en cierto margen de tiempo, pero ese tiempo se va a terminar. Y pronto se va a terminar. Entonces, el que tiene el poder y la autoridad es Cristo. Él es el Todopoderoso. Él es el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo puede. El Dios, hermanos, que tiene soberanía sobre todos los dominios de la tierra. Quiero que leamos aquí algunos versículos que hablan de la soberanía y el poder del Señor Jesús. Uno de ellos está en la carta de Pablo a los Colosenses. Por favor, ahí, en el capítulo 1, versículo 15, 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, a Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Pero vea que dice la palabra, que Él está sobre todo trono, está sobre toda creación, sobre todo dominio. Hermanos, no hay demonio, ni el mismo diablo, hermanos, tiene mayor autoridad que Jesucristo. Él es el poderoso, el todopoderoso. Entonces, cuando Él envía a su iglesia, le está diciendo a la iglesia: no tengan temor, porque yo soy el todopoderoso. Yo soy el que les he dado la autoridad para que ustedes cumplan con mi propósito, cumplan con mi voluntad en la tierra. Y es por eso, amado hermano, que la iglesia del Señor Jesucristo, los que somos hijos de Dios, ante la voluntad de Dios, tenemos que atravesar muchas veces valles oscuros. Tenemos que penetrar muchas veces, hermanos, tinieblas espirituales para ir a un lugar a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que el Todopoderoso está con nosotros. Sabemos que si Él nos envió, hermanos amados, como sucedió con Pablo, imagínense que Pablo, el Señor le permitió ir a Roma, donde estaba prácticamente la cúpula de aquel imperio tan cruel como fue el imperio romano, ¿no? A través de sus césares, que prácticamente eran como dioses, se habían declarado dioses del imperio, y la gente le levantaba altares y le quemaba incienso a los césares de Roma, cualquiera que fueran ellos en la época. Sin embargo, el apóstol Pablo fue a predicar el evangelio de Jesucristo, y dice la palabra que en la casa de César habían cristianos, gloria al Señor. Habían hombres y mujeres que se habían convertido a Cristo,
que estaban, hermanos, en el mismo trono del diablo, ahí en Roma. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque los envió el Todopoderoso, porque los envió Cristo Jesús, porque los envió aquel que tiene dominio, autoridad y poder, hermanos, sobre todo principado de maldad en el mundo entero. Así que si el Señor nos ha enviado, no nos ha enviado, hermanos, vacíos, no nos ha enviado sin tener la autoridad, sin tener, hermanos, los recursos espirituales para hacer su obra, sino que el Todopoderoso, Jesús de Nazaret, nos ha enviado para que hagamos su obra. Por eso dice también el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, dice, versículo 8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, hablando de Cristo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Háblese de reyes de la época, háblese, hermanos, de emperadores de la época, háblese de principados a nivel espiritual, de potestades, hermanos, en los lugares celestiales, potestades diabólicas, potestades, hermanos, poderosas en cuanto al dominio de la maldad. Sin embargo, dice la palabra que a Cristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay nombre, hermanos, de autoridad, no hay líder político, no hay rey de una nación, no hay, hermanos, algún militar poderoso, general de 5, 10 o 15 estrellas, hermanos, en el mundo, que sea mayor que Cristo. Él es el mayor de todos. Él es el que tiene, hermanos, soberanía y poder sobre todas las cosas. Por eso dice la palabra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los ángeles del cielo, los que están en la tierra, los hombres, los que están debajo de la tierra, los demonios, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Gloria al Señor. Entonces ese poderoso, todopoderoso, hermanos, es el que nos dijo: vayan y prediquen la palabra y lleven el evangelio de Jesucristo a las naciones del mundo. Entonces, hermanos, una actitud de obediencia. Segundo, una actitud de adoración, de exaltación a Dios. Tercero, también, hermanos, hay que reconocer la autoridad, la soberanía, el todo poder que hay en Cristo Jesús, quien nos envió para que llevásemos la palabra a las naciones. Número 4, versículo 19, volviendo aquí a Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El cuarto ingrediente, hermanos, es aceptar e ir, o sea, cumplir con el mandato recibido de Cristo. Nosotros no tenemos otra opción. Usted y yo, si nos declaramos discípulos de Cristo, que espero que sí, todos los que estamos acá, y si hay alguno que todavía no es discípulo de Cristo, por favor, no cruce esa puerta de salida sin antes decirle a Cristo: yo quiero ser tu discípulo, yo quiero estar comprometido contigo y con tu causa eterna. Hermanos, porque es imperativo. Dice: id, por tanto, id y haced. O sea, el cristiano, no hay cristianos teóricos, hermano. ¿Sabe cuál es el cristiano teórico? Aquel que tiene la cabeza tan grande de conocimiento, hermanos, de la palabra de Dios, pero no tiene corazón, porque no hace, solo ha acumulado información en su cerebro, en su cabeza, pero no tiene corazón, porque no hace nada de lo que Dios, o ha entendido que Dios le ha revelado. Hermanos, y no permita que su cabeza sea más grande que el corazón, porque entonces, perdonen la palabra que voy a usar, vamos a ser cabezones, hermano. Es mejor que tengamos un corazón grande y una cabeza pequeña, que una cabeza grande y nada de corazón. Entonces el cristiano,
Hermanos, teórico es aquel que le gusta estudiar la Biblia y le gusta ir acá y le gusta ir allá y ir a todos los cultos y toda la cosa, pero no está dispuesto a poner por obra el mandamiento de Cristo. Y eso no puede ser, amado hermano. El Señor quiere que usted y yo aceptemos el llamado, aceptemos el mandamiento, hermanos, de ir, de llevar la palabra, de movilizarnos. Hermanos, la movilización obviamente implica una acción, implica muchas veces sacrificio, implica, hermanos, dedicar más tiempo a la obra de Dios que a nuestras cosas personales. Pero no importa, amado hermano, si Cristo nos lo dijo, nos llamó para ello, hay que hacerlo. Hay que involucrar el corazón, hermanos, en la obra de Dios. Tenemos que aceptar, ir y cumplir el mandato que Jesucristo nos ha dado. Y en este mandato, dice que interesante, concurren varias cosas que tenemos que hacer. Dice, ir y hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor fiel de Cristo. Para que un discípulo, hermanos, se convierta, o sea, un fiel seguidor de Jesucristo, tienen que pasar varias cosas en su vida. Número uno, aceptarlo a Él como el Señor de su vida. Como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Pero ve qué interesante, Pablo no dijo que confesaras con tu boca que Jesús es tu Salvador, sino que dice, confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Porque la palabra Señor habla, hermano, de quién es el que manda en nuestra vida. Hay cristianos que se mandan ellos a sí mismos y por eso viven la vida cristiana a su manera, como dijo aquel. Pero el discípulo no se puede dar esa libertad de vivir como yo quiero, hacer las cosas como yo quiero, en mi tiempo, en lo que me quede, en lo que me sobre, lo que yo quiera dar, lo que yo quiera hacer. Hermano, el discípulo no se puede dar esa libertad, porque el discípulo ha aceptado, hermano, a Cristo no solamente como su Salvador, aquel que perdonó su pecado y su maldad, aquel que lo reconcilió con Dios, sino también el discípulo ha aceptado a Cristo como el Señor de su vida. Quien manda en mi vida es Cristo. Si usted no puede decir eso, quien manda en mi vida, quien manda en mi mente, quien manda en mis sentimientos, quien manda en mi voluntad, quien manda en mi hogar, quien manda en el trabajo que hago, en mi profesión, quien manda en todas las áreas de mi vida es Cristo, entonces usted todavía no es discípulo de Cristo. Todavía está ahí como observando a ver si quiere o no. Hermano, métase con Cristo. Porque el discípulo es aquel que ha aceptado el señorío de Cristo, hermano, en su vida. El discípulo ha sido declarado hijo de Dios. Ya no es un religioso por ahí que anda de un lugar a otro buscando la verdad, dicen algunos. Amado hermano, la verdad se llama Jesucristo, ¿verdad? No es que vamos a andar buscando la verdad y a ver dónde está la verdad. No, la verdad se llama Cristo Jesús. Estaba por ahí el domingo pasado, por cierto, hermano. Después de predicar toda la mañana, había una familia que estaba de pésame y me tocó ir a apoyarlos ahí en el cementerio. Y estaba escuchando ahí porque varias personas concurrieron dando sus palabras, familiares sobre todo. Y ahí estaba escuchando yo a un filósofo diciendo, cada uno busca su verdad, cada uno toma su camino y entiende la verdad en su propia forma, manera. Pero al final vamos a la misma verdad.
Y yo dije, yo no puedo aceptar eso. Porque lo que estaba diciendo es que cualquier, hermanos, tendencia filosófica, cualquier escuela filosófica, cualquier enseñanza, cualquier religión, finalmente nos van a llevar al mismo Dios. Y eso no es cierto. El único Dios verdadero se llama el Dios que hizo los cielos y la tierra, y a su Hijo, quien Él envió para salvar al mundo del pecado. Hay un solo Dios, dijo Pablo, y único mediador. Y ese mediador se llama Jesucristo hecho hombre. Entonces, amado hermano, cuando usted y yo realmente estamos en esta verdad, en la verdad de que Jesucristo es el Señor, en la verdad de que ya no soy un religioso, sino que ahora soy hijo de Dios, lavado con la sangre de Jesucristo, comprado a precio de sangre, y que ahora vivo para la gloria de Dios, ahora soy hijo de Dios. Esa identidad la tiene el discípulo. Sabe que es un hijo de Dios. Sabe diferenciar en lo que es ser un miembro de una iglesia y lo que es ser un hijo de Dios. Que por supuesto ser un hijo de Dios trasciende a la membresía de una iglesia local. Porque ser hijo de Dios nos da derecho, hermanos, a la familia celestial. Amén. Ahí estamos nosotros inscritos en el libro de la vida. ¿Cuántos están inscritos en el libro de la vida del Cordero? Porque, hermano, trasciende. Ser hijo de Dios trasciende todo el protocolo aquí de las iglesias, hermano. Trasciende las membresías que pueda otorgar una iglesia local. Ser un hijo de Dios, hermano, significa que usted y yo tenemos en el cielo entrada por la gracia de Jesucristo, porque estando en la tierra lo confesamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ser un discípulo significa estar entregado a obedecer fielmente a Dios en todo lo que Él quiera de mi vida. A eso nos mandó Jesús. Id y haced discípulos. Personas que están entregadas al Señor. Hermanos, a veces los líderes religiosos cometemos grandes errores. Porque muchas veces, hermanos, no enfatizamos lo suficiente, lo serio que significa, hermanos, ser un discípulo de Cristo. Muchas veces, hermanos, estamos predicando un evangelio liviano, un evangelio permisivo, un evangelio donde yo puedo acomodarme como yo quiero. Cuando la palabra, hermanos, de Dios nos dice lo contrario. Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo Cristo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y luego sígame. Eso implica, amado hermano, que hemos muerto a nuestra naturaleza carnal, que ya no estamos gobernados por nuestros sentimientos, ahora estamos gobernados por el Espíritu. Ahora nuestro anhelo, hermano, no es hacer nuestra propia voluntad e ir donde nosotros queremos ir, sino que ahora, amado hermano, nuestro anhelo, nuestro compromiso profundo es hacer la voluntad de Dios. Es obedecer a Cristo, es estar donde Cristo quiere que esté, es de hacer lo que Cristo quiere que haga. Y cuando esto sucede, hermanos, es porque realmente nos hemos entregado para obedecer de una manera absoluta la voluntad de Dios, hermanos, para nuestra vida. Por eso dice, hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos, porque el bautismo es, hermanos, un grado de compromiso con Cristo. Y es por eso que algunos, y los exhorto, si hay alguno aquí, hermanos, que no se ha bautizado, dicen, no, hay después, dice, cuando sienta, dice. Pues nunca lo va a sentir, fíjese. Porque no es de sentir, sino que es de obedecer. Por eso, hermanos, los que obedecen son los que están comprometidos con Cristo. Los que no obedecen son los que están viendo de la parte externa hacia adentro, como quien va a sentarse a una gradería para ver un espectáculo y lo ve de lejos y lo ve allá, que algunos están allá dándose con todo y yo estoy tranquilo sentado. Pero el discípulo va más allá que eso, está comprometido.
con el Señor. Ahora, cuando hay esta calidad, hermanos, de visión, entonces tenemos que depender totalmente de Dios para poder hacer su obra. Porque no se trata de traer la mayor cantidad de personas que quieran venir a la iglesia, sino que se trata de que cada persona conozca, ame, sirva y se entregue de manera 100% a la gracia de Jesucristo. Esa es una notable diferencia, hermano. Hay movimientos en el mundo que lo que quieren es atraer a la gente. Y hacen espectáculos y hacen show bueno, hay de todo, hermano. Porque el interés es que la gente venga y diga, mire, todos vienen a la iglesia, toda la comunidad viene a la iglesia. Pero a nosotros realmente, hermanos, claro, nos interesa que toda persona se interese por su alma, se interese por Dios, se interese por la gracia divina. Pero, amado hermano, nuestro compromiso no es atraer a la gente, sino que la gente conozca a Jesucristo como el único y suficiente Señor y Salvador de su propia vida. Claro, cuando llegamos a este nivel del compromiso, decimos, tenemos que caer de rodillas, hermano, y decir, Señor, discípulo solamente tú puedes hacer. Espectadores yo lo puedo hacer. Me compro mi peluca, me compro mi traje de payaso, ¿no? Y le aseguro que si voy a ir por el mercado, por lo menos algunos los vamos a traer. Pero si vamos a hablar de hacer discípulos, gente convertida, gente entregada, personas comprometidas con Cristo, hermanos, necesitamos en ese sentido depender de una manera absoluta del Señor. Hay 3 palabras aquí que se resaltan: bautizándolos, enseñándoles, y también el imperativo id y haced. Entonces nosotros como iglesia tenemos que levantarnos para ir y hacer. Tenemos que, hermanos, comprometer las vidas con el reino de Dios, y tenemos que enseñarle las verdades del reino de Dios a través de la palabra. Cuando una persona, hermano, recibe el evangelio, la palabra misma tiene el poder de transformar, de cambiar su vida. No somos nosotros los que podemos cambiar la vida de una persona. Solamente Dios, a través de su palabra, puede cambiar el corazón del hombre, hermano. Como dijo el profeta Jeremías en su profecía, que vendría un tiempo en que Dios iba a cambiar, dijo él, el corazón de piedra del hombre en un corazón de carne, donde su palabra puede ser escrita. Y hermanos, y esta es una obra del Espíritu Santo, esta es una obra de Dios. Nosotros tenemos que obedecer. Hermanos, dijo Pablo, yo soy, Apolos, es decir, yo sembré, Apolo regó, pero el desarrollo, el crecimiento, ¿quién lo da? Es Dios. Dios es el único que puede hacer la obra. Así que usted no se preocupe, usted hable de Cristo, usted ore, y usted dice, pero mire, ese vecino viera que, no sé si le digo algo, me va a quitar la cabeza. Usted hable, ore y hable, porque quien le va a dar el respaldo y le va a dar la autoridad y le va a dar la gracia, hermanos, para poder tocar el corazón y la vida de una persona para venir a los pies de Cristo, es el Espíritu Santo de Dios. Si hubieron convertidos en la casa de César, hermano, donde estaba la crema y de la maldad de aquel tiempo, del gobierno diabólico de los Césares, y ahí hubieron personas que se convirtieron a Cristo. ¿Cómo no se pueden convertir aquí en El Salvador, hermano? ¿Cómo no se pueden convertir aquellos que han endurecido su corazón a la palabra? Aquellos que han tomado el camino de la maldad, el camino de la violencia, el camino, hermanos, de la perdición, el camino de la rebeldía, el camino de la inmoralidad, el camino de la hechicería.
Pero luego Jesús puntualiza la pregunta, ¿y ustedes quién dicen o creen que es el Hijo del Hombre? ¿O soy yo? Y ahí, hermanos, un hombre que conocía a Cristo, inspirado por el Espíritu Santo, llamado Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. ¿Por qué Pedro pudo, hermanos amados, declarar de manera certera quién era Cristo? El Mesías, el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Hermanos, porque el Espíritu de Dios le dio a él la capacidad de que él pudiera, hermanos, declarar esa verdad que vino como una revelación de Dios al corazón y a la vida, hermanos, de este apóstol. Definitivamente, hermanos, nos damos cuenta que, y en ese contexto lo que quiero llegar, es que en ese contexto de esta revelación, Jesús declara estas palabras y dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca se edificará mi iglesia. Y dice: y las puertas del Hades, o sea, las puertas del infierno, las puertas del poder diabólico sobre la tierra, dice, no prevalecerán contra ella. O sea, en ese sentido la iglesia es indestructible, hermano. No por las personas que la conformamos, sino por el Cristo que está presente en la iglesia. El Cristo, hermanos, que garantizó que la iglesia, las puertas del infierno se iban a abrir para tratar de detenerla, para tratar de destruirla, para tratar de desviarla, para tratar, hermanos, de no permitir que se cumpliera la voluntad de Dios. Pero Jesús dijo: ni en las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que el Señor está con nosotros. Usted y yo tenemos una garantía de victoria en Cristo Jesús. Pero, hermano, el mayor que puede dar garantía absoluta de la victoria de la iglesia está con nosotros. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. Cuando usted camina como cristiano, como hijo de Dios, amado hermano, mientras estemos haciendo la voluntad de Dios, Cristo estará con nosotros. A través de su Espíritu va a ayudarnos, va a garantizar de que nosotros completemos nuestra carrera, hermanos, y que usted al cielo no llegue raspado, como decían en la escuela antes. Así raspado, y se pasó, dice. Y algunos dicen: por un pelito no pasé. Hermanos, sino que el Hijo de Dios, que tiene la garantía del Espíritu y el poder del Espíritu Santo para hacer la obra que Él nos ha encomendado hacer, hermanos, vamos a pasar en victoria en el nombre de Jesús. No por nuestra fuerza o capacidad, sino por la capacidad de Dios que está obrando en nuestra vida, hermanos, para que la iglesia pueda cumplir su propósito. Hermanos, mire, algunas personas, algunos lugares dicen: mire, y van a ir ahí. Hay lugares peligrosos en todas partes del mundo. Y hay personas que se preguntan: ¿y van a ir ahí a predicar? Y sí, tenemos que ir. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: vayan y prediquen. Según el Evangelio de Marcos, hablando de la gran comisión, dice: a toda criatura. Mateo dice: a todas las naciones. Y esa palabra nación no significa una nación por la división política de los mapas, sino que significa etnias, significa grupos de personas, ¿verdad?, que se identifican entre sí mismos porque comparten dialecto, comparten cultura y otras cosas. Las etnias, los grupos de personas. Pero Marcos fue más allá y dice: a toda criatura. Hermano, usted y yo tenemos que predicarle a Cristo a toda criatura. Usted identifique a una persona, dice: mire, pero esta persona es la persona más dura, más ruda que yo he conocido en mi vida y no creo que se convierta a Cristo. Pues usted ore y predíquele la palabra, porque la obra la hace Dios. Eso es lo que yo pensé de mi padre. Mi padre
Era una persona dura, hermano, difícil para entregarse a Dios. Casi toda su vida, hermano, hasta la edad adulta, él vio a Cristo de lejos. No sé si por problemas de salud que él tuvo toda su vida, su corazón se cerró, se endureció. Pero cuando Dios comenzó a hacer la obra en la vida nuestra, en la vida de los hijos, Dios comenzó a tratar con el corazón de él. La verdad, cuando yo me convertí a Cristo, yo vi la actitud de él así un poco contraria y hasta cierto punto burlona, burlesca de lo que yo le contaba acerca de lo que yo sentía del llamado de Dios. Hermanos, pero después de que pasó esa etapa que comenzó, sus hijos comenzaron a entregarse a Cristo, mis hermanas, mi hermano, mi madre, hermanos, el corazón de mi padre se doblegó. De tal manera que se entregó a Cristo. Gracias a Dios, porque aún cuando fueron en los años ya quizás por ahí por los 50 años, 60 años, no sé exactamente. Pero hermanos, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada difícil. Usted puede decir, esta persona con este perfil de oscuridad que hay en su vida o de maldad que hay en su vida, ¿se podrá convertir a Cristo? Sí, amado hermano, porque usted y yo somos testigos de ese poder. Amén. Somos testigos porque nosotros también éramos esclavos del pecado. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero para Cristo, hermanos, no hay nada difícil. Nada imposible, Él lo puede hacer. Él puede convertir a su cónyuge, puede convertir a su hijo rebelde, puede convertir a su padre obstinado. Él puede, hermanos, convertir a ese vecino que le hace la vida imposible, que se burla y que no quiere nada con los cristianos. Amado hermano, para Dios no hay nada difícil, porque Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y que todos vengan al conocimiento de su verdad. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, en este día, oh Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre, te pido que animes a esta iglesia a que obedezcamos la gran comisión, a que nos levantemos, a que crucemos la calle o vayamos a la otra esquina o vayamos a otra ciudad donde sea necesario. En el hogar, fuera del hogar, donde estemos, Señor, que estemos dispuestos a obedecer la gran comisión de llevar tu palabra, Señor, llevar tu palabra hasta los confines de la tierra. Señor, sobre nuestros hombros está la responsabilidad de evangelizar este país desde acá. Tenemos la responsabilidad desde acá, Señor, de llevar tu palabra a todas las etnias, a todas las naciones de la tierra, Señor. Tenemos la responsabilidad de que nuestra comunidad, aquí en esta ciudad donde estamos, Señor, de llevarles el evangelio. Solo tú, Señor, puedes hacer el milagro de conversión, de transformación, de liberación de aquellas almas que no te conocen, Padre. Pero vamos a ir en tu nombre, Señor. No vamos a dudar, no vamos a tener ninguna sombra de duda de tu gracia, tu misericordia, tu poder y tu respaldo, Señor, para poder comunicar la buena nueva del evangelio a aquellas almas que están lejos de nosotros y que necesitan a Jesús, que necesitan el perdón, que necesitan el milagro de la salvación. Señor amado, haz esa obra, Padre. Dígale al Señor, aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vida. Yo quiero obedecer tu gran comisión. Quiero obedecer
el mandato, el llamado, para que vayamos y hagamos discípulos en todas las naciones. Aquí está mi vida, Señor, te la entrego, la rindo a ti, para que tú hagas conforme sea tu voluntad en mi vida.